Hola mis amados amigos queridos, mis amigos del corazón, mis amigos de Dios, de la palabra del Señor. Eh, Estamos aquí para hoy día estudiar Éxodo 7. Ese es el que nos toca ahora, ¿no? Yo creo que sí lo vamos a terminar y de ahí el 8 sí vamos a alcanzar. Entonces, vamos a orar, ¿sí? Déjenme poner mi velita. Está de prender el aire. Ya. Espérate. Entonces vamos a orar, amigos de mi alma. Padre bendito, Abba Yahweh, te adoramos con todo el corazón, Señor bendito de mi alma. Estamos aquí todos reunidos, tus hijos, para escuchar tu palabra bendita y poderosa. Esa palabra que es única en todo el universo. Solo tu palabra cambia nuestros corazones. Solo tu palabra puede cambiar nuestra alma. Solo tu palabra, Señor bendito. Un hombre puede decir frases hermosas, bellísimas, sumamente tiernas, frases que le tocan el corazón a uno y uno se queda pensando, pero a los 10 minutos eso se va. Y esa frase no le deja nada en absoluto. Esa frase no le cambia su corazón. Esa frase no le cambia su manera de amar. Si usted es un narcisista que cree que debe ser admirado por todo el mundo y que todo el mundo ha nacido para servirle como un esclavo, eso es un pecado y eso no va a cambiar ni con las frases más lindas del mejor psicólogo. Si usted es un psicópata que en vez de corazón tiene una piedra, no va a cambiar, no va a sentir amor por nadie, porque ya fue criado así. La crianza es tan importante, por eso tienen que saber los padres. La crianza de un niño o de una niña es como cuando usted empieza a hacer su casa. Usted ha visto las casas que recién empiezan a hacer, que tienen abajo como unos plintos, tienen como como unas pirámides pequeñas así, de este porte, eh, de este tamaño más o menos, y así, ¿no? Esas pirámides van en todas las partes donde van los cimientos de la casa. Es lo que va a sostener la casa. Depende cómo el ingeniero o el arquitecto hizo esos cimientos para saber si esa casa va a durar 50, 100 años o esa casa en cuestión de 10 años empieza a virarse o empieza a hundirse. Porque es los cimientos, es la estructura de la casa lo que va a hacer que la casa esté bien o esté mal. Exactamente es la crianza de un niño o de una niña. Usted crió a un niño sin nada de amor, cero amor, cero apego, nunca le dijo, ven acá mi vida, te amo, mi chiquitito lindo, nunca lo abrazó, o simplemente la madre lo abandonó, apenas nació, lo dejó con el padre y se fue con otro hombre. Estas cosas he oído en todos estos días de ministraciones y de gente que me ha hablado, ¿no? Y es dolorosísimo, es dolorosísimo. Hoy día me tocó hablar con un uruguayo y él me dijo, bueno, yo soy de Uruguay, pero vine a vivir acá al Ecuador eh, porque mi padre me trajo, porque mi madre recién nacido me abandonó. O sea,
él como que había asimilado ya eso, ¿no? Porque a uno le toca asimilar esas situaciones, pero eso no significa que eso no duela. Cada vez que uno menciona esas vivencias que uno ha tenido, duele. Y son heridas profundas, pero con el tiempo, esforzándonos, van sanando. El Señor va sanando esas heridas. Pero esas heridas nos han convertido en personas tan fuertes, pero es la gente más misericordiosa. La gente que ha sufrido la vida, que ha llorado sangre, es la gente que más ama y que más misericordia tiene. Porque nadie comprende el sufrimiento si no ha sufrido. Nadie comprende el dolor si no ha sentido dolor. Eso sí se los firmo. Entonces, todo ese dolor tan inmensamente grande nos hizo crecer con toda esa estructura mal hecha, chueca, porque no estaba bien. O sea, habernos criado sin nuestra madre, yo solita en el internado desde que tenía 4 años. Entonces, es una estructura mal hecha. Pero lo que yo sí siempre repetía era, el día que yo tenga hijos, nunca los voy a meter en un internado. El día que yo tenga hijos, los voy a amar con todas mis fuerzas y no los voy a separar de mí por nada del mundo. Estos curas y estas monjas perversas que han inventado los internados para que las chicas y los chicos sufriéramos, lejos de nuestros padres, facilitándole el camino a los padres perversos. Porque yo me tocaba a veces estar en la portería, mejor dicho, no es que me tocaba estar en la portería, yo iba de zapa, yo iba de curiosa, cuando les tocaba a mis compañeritas, a las chiquitas Castro. Y estaba el papá y la mamá, y con la monja ahí adelante, y se peleaban. No, que a ti te toca llevártelas esta vez. No, a mí no me toca, llévatelas tú. Y era la pelea por no llevarlas. Y mis 2 compañeritas, que tenían 8 años por lo menos, sentaditas en la silla, y eran ríos de lágrimas. Esa es una estructura mal hecha, pero depende cómo nos levantamos de esa herida. Y no nos levantamos nosotros solos, como dicen los estoicos. Vive solo y aprende a vivir solo y eso te hace súper fuerte. No, mentira. Es la mentira más grande del mundo. Porque cuando mi tía monja la amarraba en el abaco a mi hermana, a la que fue violada, que tenía 8 años y yo tenía 4, la amarraba de pura sádica para darle latigazos. Yo cogía mi falda del uniforme, la levantaba y me iba a la jardinera, que quedaba más o menos a unos 50 metros. Y cargaba un montononón de piedras en mi falda. Y yo iba y le tiraba y le decía, monja desgraciada, perversa, malvada, Beatriz, suéltate, no te dejes pegar por esa monja malvada. Porque le daba con látigo, la masacraba a mi pobre hermana. Pero como mi hermana estaba enferma por lo que había sido violada, no se defendía. Entonces yo me di cuenta de esa situación y dije, bueno, entonces me toca a mí coger ese papel. Yo tengo que defender a mi hermana, porque todo lo que le pasó a mi hermana veo que la ha afectado y no es capaz de defenderse. Entonces, yo en lo chiquita que era peleoncísima, porque yo donde tocaban a mi hermana, hasta ahí vivían. Entonces, esas estructuras mal hechas, esas estructuras con las que se criaron, hay gente que no supera eso. Y hay gente que es psicópata porque nunca su madre ni su padre la abrazó.
A mí ni mi madre ni mi padre jamás me abrazaron ni me besaron. Nunca. Sin embargo, yo no me consideré nunca una mujer psicópata porque yo he sido fanática de los bebés toda la vida. Y cuando tuve mi primera hija, mi mamá me criticaba y me decía, ya por Dios, deja suelta a esa criatura que la vas a volver loca, la vas a terminar matando. Ya le has tomado como 100 fotos, le has cambiado como 100 vestidos para tomarle con cada vestido una foto. No es una muñeca, es una niña. Pero ella no entendía que era ese amor desvivido por mi hija. ¿Ya? Para mí ella era mi muñequita. Para mí era mi niñita linda, preciosa. Y de verdad que era preciosa porque tenía todos los rizos, tenía los zambitos rojos, pero rojos como si hubiera usted prendido un fósforo, una candela. Así nació. Y era preciosa mi hija. Y en ese tiempo estaba de moda la película Annie. Y le gritaban, mira, Annie, Annie, le gritaban del otro lado de la vereda. Y ella decía, no, yo no, Annie, yo, callen, 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 callen. O sea, Karen, 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 Karen. Y se ponía bravísima y levantaba el piecito como que los quería patear. Y entonces yo veía a mi hija como la cosa más bella que podía ver en todo el universo entero. Y ese amor a mí nunca me lo dieron, nunca. Y entonces, ¿quién me puso ese amor en el corazón? Únicamente mi Elohim Yahweh, Yahshua HaMashiach y su Ruach HaKodesh. Porque yo no tenía de dónde haber sacado nada de amor. Porque mi mamá me vendió 2 veces. Y un día me dejaron como hasta las 11 de la noche en el colegio San José La Salle, que yo me presentaba en un acto ahí. Y todos se habían olvidado de mí. Y cuando yo llegué, eran las 11 de la noche y mi papá recién estaba buscando en la guía telefónica el número del San José La Salle. Y yo me paré y empecé a llorar y yo le dije, usted recién está buscando el número del San José La Salle. He venido caminando por más de 20 calles súper oscuras y yo no le importé a usted. Se ve que me aman bastante. Y mi papá se quedó helado porque no esperaba que yo le dijera eso. Entonces, cuando tenemos esas estructuras dañadas, pues tenemos el corazón partido en 2, ¿no? Ni siquiera lo tenemos entero, lo tenemos partido en 2 porque la herida es demasiado fuerte. El alma la tenemos quebrada. ¿Y de dónde sale todo ese amor para entregar? Solamente y únicamente el Elohim Yahweh, Yahshua y su Ruach pueden ponernos ese amor. ¿Cómo cambia su estructura? ¿Cómo se sanan sus heridas? ¿Cómo se sanan los peores dolores que hemos tenido en nuestra vida? ¿Cómo se sana eso? Eso que al principio, hasta que yo tenía unos 20 años, cada vez que yo contaba mis vivencias en el internado y todo lo que me había pasado y lo que me hacía mi mamá y lo que me había querido vender, yo no podía contarlo sin llorar. Yo me ahogaba cuando lo lloraba. Cuando yo me convertí, se acabó eso. Porque yo empecé a buscar psicólogas. Y la psicóloga, la última psicóloga, excelente, maravillosa, pero se fue a vivir a España, me dijo, ¿sabe qué, doctora? Yo ya era doctora cuando me toqué con ella y me dijo, ¿sabe qué? Esto no es cuestión de psicología. Perdóneme, usted va a pensar que yo, si quiere, no me pague la consulta. No, no, doctora, de ninguna manera, le dije. Me dijo, ¿sabe qué? Es que tengo que decirle algo importante que tal vez para usted no sea importante. Le dije, dígamelo.
y me dijo, dele gracias a Dios. Créame, doctora, yo se lo juro, yo sí creo que ese destino le hizo Dios. Dios la sacó de su casa, de ese hogar horroroso donde su madre le insultaba a su padre y donde llegaba la policía y donde sus hermanos le pegaban a su padre y la policía todos los días estaba en su casa. Si usted se hubiera quedado a vivir con ellos, usted estuviera tan loca como ellos. Y Dios no quiso eso para su vida. Quiso más bien que usted fuera una mujer muy especial, porque yo la veo como una mujer muy noble, la veo como una mujer muy especial, muy empática. Aparte de que tiene un carácter súper fuerte, pero es súper dulce, es los extremos. Entonces, yo creo que eso ha sido obra de Dios. Y Dios mismo le puso en el corazón a su mamá de que cuando fue la violación de su hermana mayor, la zumbó a las dos a Cuenca al internado para que su papá no se entere. Por eso la quiso vender 2 veces a usted, para que usted no vaya a abrir la boca en algún momento. Pero eso hizo Dios. Que su mamá tuviera tanto miedo que se enterara su papá. Después me enteré que mi madre no defendió a mi hermana porque ella también había sido violada por el capataz de la hacienda, porque mi abuelo era político y cada vez que se iba a sus campañas políticas la dejaba solita a mi hermana en la hacienda, porque a mi mamá, porque mi mamá fue la última hija. Cuando ella nació, a los 8 días de nacida, murió su mamá. Entonces el Señor hizo que yo me enterara de eso. Y yo le hice hacer la oración de fe a mi mamá. Y ahí yo entendí y yo la pude perdonar. Yo dije que qué horror ha vivido mi mamá como criatura. Y esa criaturita tiene que haber gritado como loca pidiendo auxilio en una hacienda tan grande. ¿Quién diablos la iba a escuchar? ¿Quién la iba a escuchar? Si solamente para entrar a esa hacienda era una calle grande y se abría en 2 porque la mitad quedaba la pileta y era la hacienda de Chaguarpata, y entonces que es famosa en los libros de historia del Ecuador. Y en esa hacienda tan inmensa, ¿quién iba a escuchar los gritos de mi pobre madre? O sea que mi madre también vivió lo mismo. Y por eso mi mamá estaba loca. Mi mamá sí era loca, pero loca para rematar. Porque los escándalos que armaba, los insultos y todo lo que hacía, no era de una persona normal. Entonces, ¿por qué yo ahora? ¿Por qué en primer lugar mi Dios bendito me dio el título de cirujano dentista y después me dio 6 años de teología? Claro, me usó a mí para que yo llore sangre, para que ahora yo pueda enseñarles a ustedes, para que ustedes ahora aprendan la Biblia y para que aprendan sabiduría con mis experiencias, compartiéndoles también mis experiencias, ¿no? Hay una iglesia, la iglesia aliancista, que dice, no, los pentecostales, los de acá viven de puras experiencias, no hablan de la Biblia. Ellos hablan de la Biblia, pero son más fríos que un hierro en medio de un hielo de 80 grados bajo cero. Son helados, no conocen el amor. Entonces, ellos critican que uno dé la palabra con las experiencias que uno ha tenido. Y yo les decía a ellos que era lo más estúpido que podía hacer, porque ellos ponían a jóvenes a ministrar a matrimonios.
Sí, yo le decía, el joven tenía que haberse enamorado, tenía que haber tenido luna de miel. El joven tenía que haber vivido un matrimonio para que pueda aconsejar sobre el matrimonio, porque las cosas más aprendidas son las que se han vivido. Y toda la palabra de Dios se conjuga en nosotros, y cuando nosotros enseñamos la palabra también con nuestras experiencias. Y es más convincente porque nosotros lo hemos vivido, y por eso es más fácil que la gente nos pueda comprender. Bueno, Padre bendito de la gloria, Padre amado, Abba Yahweh, bendícenos en este momento de este estudio, Señor. Abre nuestros corazones, llénanos de tu Ruaj HaKodesh, Señor bendito. Te lo pedimos en el nombre preciosísimo de Yahshua HaMashiach. Te adoramos, Padre eterno, con todo nuestro corazón y nuestra alma. Y te suplicamos que nos perdones por todos los pecados y vilezas que hemos cometido delante de ti. Te suplicamos perdón en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Y te imploramos, Yahshua bendito, que nos laves con tu sangre preciosísima. Y llénanos de tu palabra con tu revelación, con la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Bendícenos con este estudio. Te adoramos con todo el corazón. Aleluya. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a leer, ahora sí, Éxodo 7. ¿Ya? Pero Yahweh dijo a Moshe, yo te he puesto en el lugar de Elohim, en el lugar de Dios para Faraón. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta. O sea, él ya dices que eres tan tartamudo, entonces ahora déjalo que hable Aarón. Pues entonces, dirás todo lo que yo te ordene, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón y le dirá que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero yo lo volveré de corazón duro. Otra vez repite el Señor. Yo lo volveré de corazón duro al faraón. ¿Por qué? Porque el Señor quería hacer todas las maravillas que hizo. Quería hacer las 10 plagas para que el mundo entero se enterara que existía un Dios que era poderosísimo y maravilloso, y que les había dado las 10 plagas a los egipcios, y que para rematar la última plaga fue la matanza de los primogénitos, que matara a todos los primogénitos de todos los egipcios, hasta los primogénitos de las vacas, de los burros, de los bueyes, de todo. ¿Por qué no te vas a tomar un café, Omar? Ya. Entonces estamos en Éxodo 7:3. Dice, pero yo lo volveré de corazón duro, dice el Abba Yahweh, le dice a Moisés. Así que prepárate, que le podrás dar el mejor discurso, le podrás dar todas las amenazas, que esa mala bestia va a seguir diciendo no, no y no. Dios ya había decidido endurecerle el corazón a Faraón. Y eso lo ha decidido con muchos en esta tierra. ¿Ah? Se lo digo. No ha visto a gente que no ha habido quien le ha predicado, no ha habido quien le ha hablado, se le ha pasado de todo, y esa gente sigue siendo perversa. ¿Ya? Esos son los que Dios les ha endurecido el corazón. Ya, el 3. Pero yo lo volveré de corazón duro, a pesar de que yo aumentaré mis señales y maravillas en la tierra de Egipto. Faraón no te escuchará. Entonces yo pondré mis manos sobre Egipto y traeré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Eso es lo que se nos viene. Ya se está acabando
el tiempo de la misericordia de Dios. Y ahí empiezan a venir los juicios del Señor. Es por eso que tenemos que apurarnos con la palabra, tenemos que apurarnos con los ayunos, con el arrepentimiento, hermanos, porque si no, nos vamos a ir al infierno. Después vamos a estar tocando la puerta. Señor, ábreme la puerta. Yo nunca te conocí. Eso es lo que nos va a decir el Señor. Espero en Dios que nunca nos diga a nosotros eso. Entonces, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de entre ellos, los egipcios conocerán que yo soy Yahweh. Ah, que yo no conozco a Yahweh, ¿quién va a hacer eso? ¿Y yo por qué tengo que obedecerle a Yahweh? Dijo el faraón. Ajá, ahora sí vas a saber quién es Yahweh. Después de cada plaga, ahí vas a saber. Y ahí era que rogaba a Aarón, pero oren por mí, ¿no? Ahora sí, Faraón, vas a saber quién es Yahweh. Moshe y Aarón hicieron exactamente lo que Yahweh les ordenó hacer. Lo que Yahweh les ordenó hacer. Moshe tenía 80 años de edad y Aarón 83, cuando ellos hablaron con Faraón. La vara de Aarón. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, cuando Faraón les diga a ustedes, hagan un milagro, dile a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante de Faraón para que se pueda convertir en una serpiente. Moshe y Aarón fueron delante de Faraón e hicieron esto, como Yahweh había ordenado. Aarón tiró al suelo su vara delante de Faraón y sus sirvientes y se convirtió en una serpiente, la vara de Aarón. Pero Faraón, a su vez, mandó a llamar a sus sabios. ¿Qué sabios? Eran pocotón de brujos y de magos, ¿no? Mandó a llamar a sus sabios y hechiceros. Y ellos también, los magos de Egipto, hicieron lo mismo, haciendo uso de sus artes secretas. Cada uno tiró su vara al suelo y ellas se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó a todas las serpientes de ellos, a todas las varas de ellos. Pero ahí Faraón lo que dijo es, mis sabios también hacen lo mismo. Así que tú que vienes a hacer las cosas de tu Dios, la misma tontera eres. Más o menos eso. Hasta que van avanzando las plagas, ¿no? No obstante, Faraón fue vuelto de corazón duro. Él no los escuchó a ellos como Yahweh había dicho que sucedería. La plaga de sangre. Yahweh dijo a Moshe, Faraón es testarudo, él rehúsa dejar ir al pueblo. Ve a Faraón en la mañana, cuando él vaya al agua, que salía al río Nilo, ¿no? Párate en la ribera del río para confrontarlo. Toma en tu mano la vara que fue convertida en una serpiente y dile a él, Yahweh el Elohim de los hebreos me envió a ti para decir, deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar en el desierto. Pero hasta ahora tú no has escuchado. Así que Yahweh dice, esto te dejará saber que yo soy Yahweh. Yo tomaré la vara en mi mano y golpearé el agua en el río y se convertirá en sangre. Los peces en el agua morirán, el río hederá, o sea, va a apestar a diablos, y los egipcios no querrán beber agua del río. ¿Quién va a querer beber agua con todos los peces muertos apestando y todo? Yahweh dijo a Moshe, dile a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, canales, estanques, sobre todas las reservas de agua. O sea que le tocó caminar bastante a Aarón.
para que se puedan convertir en sangre. Esta será sangre sobre toda la tierra de Egipto, aún en los cubos de madera y las vasijas de piedra. O sea, si los egipcios tenían una vasija ahí que tenían agua, una jarra, lo que sea, toda esa agua se hacía sangre. Moshe y Aarón hicieron exactamente lo que Yahweh había ordenado. Él levantó la vara y a la vista de Faraón y sus sirvientes golpeó el agua en el río y toda el agua en el río fue convertida en sangre. Los peces en el río murieron y el río hedía tan mal que los egipcios no podían beber su agua. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Misrayim, de Egipto, hicieron lo mismo con sus artes secretas. Así que Faraón fue hecho de corazón duro y no los escuchó a ellos como Yahweh había dicho que sucedería. Ahí le faltó decir a Aarón, ustedes también saben hacer el agua en sangre, saben convertir el agua en sangre. Ahora conviérteme el agua que está con sangre, conviértemela en agua pura. Ese es el milagro que te quiero ver hacer. Pero eso no pudieron. Lo que hicieron fue que el agua que estaba pura también la convirtieron en sangre. Entonces Faraón, mis magos, mis sabios, qué sabios, poco de brujos. Así que Faraón fue hecho de corazón duro y no los escuchó a ellos, como Yahweh había dicho que sucediera. Faraón solo se volvió y regresó a su palacio sin tomar nada de esto en el corazón. O sea, como decir, yo no los tomo en cuenta a ustedes. Ustedes son chusma del pueblo. Yo soy rey, yo soy Faraón. Todos los egipcios cavaron alrededor del río por agua para beber, porque no podían beber el agua del río. 7 días después que Yahweh había golpeado el río. Tenían 7 días que el río era pura sangre y no había agua en ninguna parte, porque todos los ríos estaban llenos de sangre. ¿Dónde había agua pura? ¿Dónde cree usted que había agua pura que no estaba convertida en sangre? En Gosén. En Gosén era el pueblo donde vivían los israelitas. Solo ahí había agua pura. Ahí no había agua con sangre. ¿Ya? Entonces terminamos Éxodo 7, nos vamos a Éxodo 8 lo más rápido, porque Omar ya se me estaba durmiendo, y ya cuando se me estaba cayendo por acá, le dije que se fuera a tomar un café. Entonces, antes de que le vuelva el otro sueño a Omar, sigamos con Éxodo 8 ahora. ¿Cuántos versículos tiene Éxodo 8? Éxodo 8 tiene 32. 32, sí podemos con 32. Cerramos ya el video. Sí.